Judicial en Hoy Noticias. En Hoy Noticias, esta es la hora. Son las 7 de la mañana, 34 minutos. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado en cámara, así que vamos a dejar nuestra noticia que teníamos pendiente, la vamos a dejar para más adelantito. Y quiero saludar, entonces, como yo siempre tengo aquí todo marcadito, entonces vámonos con protagonistas, porque hoy el protagonista es el abogado Miguel Ángel del Río, que amablemente ha aceptado nuestra invitación. Vámonos entonces con protagonistas. En Hoy Noticias, los protagonistas. En Hoy Noticias, esta es la hora. Son las 7 de la mañana, 34 minutos, y saludo a nuestro invitado, a Miguel Ángel del Río, abogado especializado en ciencias penales y criminología de la Universidad Externado de Colombia, litigante, y yo hoy con todas las las letras en mayúscula, en negrillas, resaltados en mayúsculas, quiero decirle que hoy usted se ha convertido en uno de los mejores abogados de Colombia, reconocido por la gente, que es lo principal, y se ha convertido en un estandarte de la defensa de la dignidad del país. Y cuando anuncié, abogado, esta entrevista que la veníamos buscando ya hace varios mesecitos, pero entendemos sus ocupaciones, pues le cuento que provocó una muy buena reacción entre los oyentes que nos siguen a nosotros en Colombia y en el mundo. Y bueno, pues le agradezco habernos atendido y estar con nosotros aquí. Muy buenos días. El micrófono. Ay, no lo estamos escuchando. A ver. Vamos a ver, esto es el tema de las tecnologías. Como dice la ley de Murphy, cuando todo está listo, algo. A ver allí, todavía seguimos sin escucharlo, 7 de la mañana, 36 minutos, nosotros en Cali, el abogado Miguel Ángel del Río desde Bogotá, si no estoy mal. Seguimos sin escucharlo, abogado. No lo escuchamos. Seguimos, qué extraño. Seguimos sin audio, estamos sin audio. Bueno, mientras usted organiza su audio, quiero leerle algunos de los mensajes que nos están enviando. Bienvenido, doctor Miguel Ángel del Río. Gracias por su apoyo imparcial a la lucha por la corrupción y el cambio. Aquí tenemos ya varios oyentes en el mundo. Grande Miguel Ángel del Río, admiración absoluta por su labor. Un honor estar formando parte de la primera línea jurídica, lo que nos están diciendo diferentes oyentes en Colombia y en el mundo. Vamos a ver si ya tenemos audio. No, seguimos. Si quiere, hagamos una cosa, abogado. Si quiere, desconéctese, vuelve y se conecta a ver si nos mejora el audio, ¿vale? O puede hacerlo también desde el celular, a ver, muchas veces no funcionan los equipos. Ya lo vuelvo a esperar, pero aquí ya está con nosotros el abogado Miguel Ángel del Río. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, ya, ahí lo escuchamos perfecto. Muy buenos días, abogado, y bienvenido nuevamente a nuestra emisión. Muy buenos días, María del Pilar. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Es un honor para mí estar acompañándolos la mañana de hoy.
Bueno, abogado, esto más que una entrevista es una conversación que queremos tener con usted sobre los diferentes temas de la conversación nacional que, pues como siempre lo decimos nosotros, son necesarios que lleguen a la cotidianidad, a la gente de a pie, porque es la gente de a pie, la cotidianidad, la que está ayudando al desarrollo de este país y está construyendo país. Y lo primero que quisiéramos saber, abogado, es... Hemos tenido unas situaciones muy complicadas estos días en diferentes ciudades del país. Y usted como abogado quisiera que nos diera unas luces porque hoy en día los ciudadanos nos sentimos desamparados en las calles. No solo los periodistas, sino el ciudadano de a pie. Yo quiero presentarle a usted una imagen y quiero que usted como abogado nos diga qué tenemos que hacer los ciudadanos. Porque parece ser que ahora acercarse al señor de la finca, pues habrá que hacerlo con cédula en mano. Porque todo el que haga una pregunta pues termina siendo, yo no sé, identificado, señalado, y quiero que usted me diga si eso es legal y si la Policía Nacional está actuando legal. Yo quiero que usted vea este video, que estoy segura que ya lo vio, pero que nos dé luces sobre qué tenemos que hacer, cómo debemos actuar. Ovidio, vámonos con el video con el último video que le envié sobre la bajada de taxi de este joven que increpó al señor de la finca y pues inmediatamente la policía lo bajó de un taxi, le pidió su cédula y... Bienvenido a la tierra de Gustavo Petro. Gracias, hombre, muy amable. Bienvenido. Chóquela, ya que me dio la bienvenida. Ya que me dio la bienvenida, chóquela. Acá no aceptamos centro democrático. Fuera el centro democrático de Zipaquirá. ¡Viva la libertad! Fuera el centro democrático de Zipaquirá. Fuera el centro democrático. ¡Viva Gustavo Petro! Buenas noches, señor. ¿Por qué la requisa? Porque usted es un ciudadano normal como común. O fue porque increpé al señor Álvaro Uribe. No tengo idea. Lo estoy requisando es porque toca requisar. Claro que sí. Claro. ¿Me regala su número de placa, su identificación? ¿Se identifica? Hágame el favor, también tengo una requisa. Claro. Acabo de increpar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y me había subido en un taxi y me está requisando la policía. Me bajaron del taxi por haber increpado al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Voy a grabar. Abogado, ¿esto es legal? ¿Esto lo puede hacer la Policía Nacional? Mire, María del Pilar, esa pregunta es muy importante. Le voy a poner un contexto previo. Nosotros en Colombia estamos viviendo un conflicto moral muy profundo y que permea a todas las estructuras y a toda la institucionalidad. Porque además hoy los servidores públicos que tienen como función precisamente servirle a la comunidad, servirle a la ciudadanía, son obedientes frente al poder. Entonces lo que tenemos son funcionarios no solamente de la Policía Nacional, sino de toda la institucionalidad que tienen como único propósito servirle a la estructura y darle la espalda a los ciudadanos. Eso es importante advertirlo porque además los valores se han trastocado. La moralidad no existe hoy, el sistema democrático no existe hoy porque tampoco existe la división de poderes y los ciudadanos quedaron vulnerables frente a ese poder. Ahora bien, lo que usted me pregunta es legal. El problema es el momento, el problema es la ética, el problema es el antecedente de la situación. Cualquier miembro de la Policía Nacional puede pedirle y solicitarle documentación a cualquier ciudadano cuando considere, ojo con esto, cuando considere que está o que puede estar poniendo en riesgo a la ciudadanía o que puede estar violando alguna norma. Aquí estamos frente a un ciudadano que no ha hecho ni lo uno ni lo otro, sino por el contrario. Ha increpado de una manera, además ni siquiera me parece grosera, sino le hizo una manifestación al señor Álvaro Uribe Vélez, que entre otras cosas, es uno de los causantes del deterioro de todo el proceso moral democrático, porque terminó imponiendo, y mire de dónde viene la línea jerárquica, Álvaro Uribe Vélez terminó imponiendo un modelo de jerarquía
donde la fuerza está por encima de las convicciones, y eso se ve reflejado precisamente en ese hecho. Lo legal no necesariamente representa lo ético, y aquí un miembro de la Policía Nacional evidentemente está vulnerando derechos de un ciudadano que tenía todo el derecho de increpar a Álvaro Uribe Vélez. Frente a eso, abogado, ¿qué queda por hacer? O sea, ¿qué puede hacer el ciudadano? Porque mire, ayer presentamos el caso de Alex Silva, otro joven en el Putumayo, quien le hizo una pregunta muy respetuosa. Buenos días, doctor Uribe. Soy Alex Silva. ¿Por qué en su gobierno fue declarado el Putumayo como distrito minero? Y lo mismo, llegó el esquema de seguridad que pagamos usted y yo y todos los colombianos, casi más de 1.800 millones de pesos mensuales. Su esquema de seguridad lo acordonó, lo empujó, lo sacó y llegó la policía y lo mismo, pídale la cédula. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Me puedo oponer a entregarle la cédula en una situación de esas, o sí tengo que entregárselas, pero después puedo hacer alguna acción? O sea, porque es que quedamos como que aquí hacen con nosotros, son intocables, aquí hacen con nosotros lo que quieran y bueno, pues ¿para qué quiere la policía mi nombre y mi cédula? Estoy completamente de acuerdo. Mire, si usted me pregunta de manera práctica qué se debería hacer, pues obviamente es una autoridad y tiene de alguna manera una posición privilegiada frente a la sociedad, posición privilegiada además que le hemos dado nosotros como constructores de la Constitución política. Yo lo que pienso es que en realidad eso es un tema estructural más de coyuntura. A mí lo que pienso y lo que estoy convencido es ponerle a disposición los documentos personales como ciudadano y después entonces acudir ante las autoridades, llámese Procuraduría, llámese Fiscalía, a poner las denuncias respectivas en contra del funcionario, porque entre otras cosas, negarse en ese momento a identificarse puede generar un trauma de violencia adicional. Entonces yo creo que el problema aquí, María del Pilar, como le digo, es un tema de contexto, es un problema de estructuras, es un problema en el cual esos miembros de la Policía Nacional que tienen como función constitucional, María del Pilar, protegernos a los ciudadanos, hoy están protegiendo a los poderosos. Es decir, el sistema político, social y democrático está hoy en entredicho. Que los ciudadanos entonces respondan ante el llamado de las autoridades, pero que pongan las quejas respectivas frente a la Procuraduría, que los investiga disciplinariamente, y frente a la Fiscalía para las investigaciones penales de rigor, y no exponerse entonces a un acto de violencia por parte de un miembro o de un servidor público. A esta hora, 7 de la mañana, 48 minutos, en Hoy Noticias, la independencia hecha noticia a través de Latinoamérica Estéreo, el abogado Miguel Ángel del Río, en compañía con nuestros compañeros el Padre Huérfano y JJ Sánchez. Abogado, le voy a dar la palabra al Padre Huérfano, pero Padre, regálame un momentito, sí, porque hay un tema que hoy también ha generado y nos tiene en Cali con las alertas prendidas, y es el reclutamiento forzoso. Pero, en este caso, no por parte de los grupos al margen de la ley, sino del propio Ejército Nacional de Colombia. Están cogiendo a los muchachos de la ciudad en las estaciones del Mío y los están llevándoselos para el batallón a la fuerza. 6 casos, los últimos 6 casos. Ahora presentamos un video a un joven al que lo cogieron a la fuerza entre varios y habían soldados allí a raparle la cabeza. El muchacho está desde el 3 de febrero ahí y dice, es que yo no vine a presentarme, a mí me cogieron en una estación y me trajeron. El ejército dice, no hay nada irregular. Es decir, en Colombia, ¿cuál es el proceso para que un muchacho preste servicio? O sea, a un joven lo pueden coger, y yo quiero que usted, que es el que maneja este tema jurídico, nos diga si el ejército está actuando bien o si realmente sí estamos con un reclutamiento forzado por parte del Ejército Nacional. Esa pregunta, un saludo al Padre Huérfano, que la pantalla la veo muy pequeña y no lo había podido saludar, y a toda la mesa de trabajo. Es un gusto ver al Padre Huérfano ahí porque siento además mucha admiración. Mire lo importante de esa pregunta. Eso es inaceptable, mire. Y hace parte de la misma cadena. La ostentación del uso de la fuerza. Mire, la fuerza se convirtió en Colombia en el factor predominante. Y ya los criterios
de reflexión, los criterios de rebeldía, los criterios de introspección, de estudio, de análisis, pasaron a un segundo plano. Ya no importa quiénes somos, no importa a lo que nos dedicamos. Lo que importa es hoy, en esta vulneración de los valores democráticos, servirle a la fuerza. Entonces tenemos hoy una delirante admiración por el uso de la fuerza. Y el Ejército Nacional no se escapa a esa dinámica. Entonces estamos convencidos que una de las grandes iniciativas es forzar a un joven de 16 años cuando termina el colegio, o a los jóvenes que vemos en las calles, a hacer parte de las fuerzas militares, porque eso, en el sentir de ellos, les da disciplina, compromiso, seriedad. Eso no es cierto. Que cada joven decida dentro de sí mismo qué hacer con su proyecto de vida. Si hace parte de las Fuerzas Armadas, si hace parte de un fenómeno político, si hace parte de una construcción personal, depende de sus ambiciones. El Ejército Nacional no puede obligar a ningún ciudadano, María del Pilar, a hacer parte de sus fuerzas bajo la presión. Existe un servicio que una vez que los jóvenes terminan su etapa de educación de bachiller, pues tener unas prácticas y hacer parte de alguna manera de servicio a la comunidad. Algunos los hacen entonces en la policía, otros los hacen en el ejército, pero es un tema voluntario, jamás puede ser una obligación, mucho menos, como usted lo advierte en su momento a un joven que lo cogen y además le rapan la cabeza. Eso es un atentado contra la Constitución, pero sobre todo contra la dignidad humana. Mire, hemos olvidado algo muy importante y qué pena que me exceda un poco en esto que para mí es vital. Tranquilo, no se preocupe. El pilar más importante de la Constitución se llama la dignidad humana. ¿Y qué significa la dignidad humana? Que el ser humano, una mujer y un hombre, son fines en sí mismos. Es decir, que su proyecto personal está destinado a construir sus ambiciones más profundas, lo que significa que los individuos no pueden cosificarse, es decir, volverse cosas al servicio de otros intereses, o bien del mercado, o bien de la ambición de los gobiernos o del Estado. Entonces, forzar a un jovencito a ser parte de las fuerzas militares es cosificarlo, instrumentalizarlo y sobre todo vulnerar los derechos fundamentales que tiene la dignidad como principio fundamental. Pero como esto no existe en Colombia, como tenemos una constitución política simbólica y de mentiras, pues evidentemente todas las instituciones se las pasan por encima. Eso es repudiable, pero además constitucionalmente violentador de los derechos fundamentales, precisamente a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia de hacer parte o no de un cuerpo colegiado, en este caso el Ejército Nacional. Padre Huérfano, usted también tiene pregunta para el abogado Miguel Ángel del Río. Pues, Miguel Ángel del Río, un abrazo fraterno, de verdad que me alegro mucho saludarlo. Yo también lo admiro mucho por su lucha jurídica y sobre todo desde la ética. Yo quiero citar una frase suya que he venido repitiendo hace mucho tiempo. ¿Y por qué la quiero citar? Porque tiene mucho que ver con la pregunta que le voy a hacer. Abro comillas, usted dice, la ética sí tiene que ver con el derecho, no por la necesidad moral de unir dos mundos, sino por la inquebrantable obligación de dignificar la abogacía y protegerla del vasallaje y la corrupción. Quiero esta frase y me gusta ¿por qué? ¿Qué está sucediendo en Colombia frente al tema de la corrupción, frente al tema de algunos juristas, frente a la ética y la moral? Y le voy a poner un caso. Todos los contratos que han estallado por corrupción en Colombia pasan por las manos de un jurídico. Sin embargo, esos contratos se aprueban sin previos requisitos legales. ¿Qué pasa por la cabeza, por ejemplo, de un abogado cuando sale el caso de los centros poblados que le entregan la plata al señor Emilio Tapias y a su gente, precisamente aún sabiendo que es un corrupto? ¿Qué está sucediendo realmente, abogado Miguel Ángel del Río, con esa ética y la moral de este tipo de juristas? ¿La perdieron o simple y llanamente ese vasallaje y esa corrupción está por encima de ellos? Gracias, padre, por la pregunta. Mire, hoy estamos viviendo en Colombia y creo que además en Latinoamérica o casi que en el mundo, porque es un tema
que se extiende más allá de las fronteras. Hoy estamos viviendo lo que se llama un materialismo democrático. Le voy a explicar qué significa eso. Materialismo democrático significa que hoy la vida solamente tiene un valor mercantil. En la medida en que la vida tenga valor mercantil, pues la gente funciona. Y se han perdido precisamente las estructuras éticas en la ciudadanía. ¿Qué significa lo anterior? El derecho es una de las profesiones más bellas que existen. Y lo es porque en su origen y en su estructura, el derecho era una forma de ponerle freno a las fieras, decían los antiguos griegos, Calícles específicamente. Entonces la gente o los abogados estaban al servicio de la comunidad para protegerlos del despojo del Estado. Esa ecuación finalmente terminó devolviéndose precisamente porque apareció el mercado. El mercado entonces convirtió a esos defensores de la ciudadanía en aliados del poder. Hoy vemos entonces abogados que le dan la espalda a los ciudadanos y entonces le ofrecen servicios a los poderosos y la ciudadanía quedó desprovista. Como existe una perversión de los valores democráticos o de los valores éticos, pues entonces ya los abogados no trabajan en beneficio de la comunidad, sino en beneficio del poderoso. ¿Eso qué significa? Que toda la contratación pública, que debe ser entonces vigilada por profesionales del derecho, termina siendo cooptada precisamente por esas mafias, porque se trastocó el diseño ético de los valores y la enseñanza de la ética en las universidades y en las facultades de derecho, que es uno de los problemas más graves. Mire, la ética en la facultad de derecho casi que es una materia de sobra, a la que nadie le pone atención, pero es además, o debiera ser además, de las intervenciones más profundas, porque ahí está el destino de la naturaleza de la profesión. Entonces, a su pregunta, padre, el tema es que los abogados olvidaron su función social, porque el derecho tiene una visión liberal, es decir, yo puedo defender o yo puedo intervenir en cualquier negociación o en cualquier tipo de negocio jurídico, bien sea donde interviene el Estado, bien sea donde intervienen particulares, pero el derecho también cumple una función social. Y la función social que cumple el derecho es la de proteger o invertir mi conocimiento en beneficio de comunidad. Esa es la verdadera clave. Los abogados olvidaron eso y están hoy al servicio del mejor postor, que en principio no tendría problema porque la gente tiene que sobrevivir, pero háganlo con ética, háganlo con compromiso, sobre todo advirtiendo que esa contratación pública en realidad es para beneficio de la comunidad. Hoy solamente se interviene para beneficio de los propios bolsillos, porque nos volvimos seres humanos codiciosos, que nos interesa solamente acumular riqueza y olvidar el bienestar de la comunidad. 7 de la mañana, 58 minutos. Usted ha dicho en esta conversación, ha mencionado la palabra ética en reiteradas ocasiones y creo que la ética es lo que debería en estos momentos ser la protagonista en nuestro país. Pero si hay algo que falta en los políticos de Colombia es la ética. Y si no, veamos el caso del presidente de la Comisión de Ética que tenemos nosotros en el Congreso de la República, el señor Laureano Acuña, a quien usted pues ha logrado volver a traer a la palestra pública con sus actuaciones poco honrosas y actuaciones antiéticas que se conocieron desde hace varios años, que hace 2 años existieron los audios, pero que apenas ahora que vuelven otra vez a la palestra pública a raíz del caso también de Aida Merlano, que la Procuraduría pues como que empezó a tomar carticas en el asunto. La ética, abogado, la falta de ética ha vuelto intocable a los políticos de Colombia que hoy están haciendo campaña como si nada, que hoy están en el Congreso de la República, que están pontificando, pero que debajo de la mesa están haciendo todos los actos de corrupción.
un gamín y un delincuente en la comisión, con todo, y lo pongo entre comillas pues para que no me van a denunciar, pero tenemos un gamín y un delincuente en la comisión de ética. ¿Qué podemos esperar entonces en este país si eso es lo que tenemos? Necesitamos una ciudadanía comprometida. Lo que usted ha dicho es una gran perversión. El presidente del Comité de Ética del Senado de la República es un bandido, es un delincuente que ha llegado ahí a través de la compra de conciencia, por intermedio de la compra de votos. Entonces, si el presidente del Comité de Ética del Senado de la República es un personaje de estos, ¿qué nos podemos esperar de los servidores públicos en el país? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que esa responsabilidad nos compete a todos, María del Pilar, porque no podemos evadir responsabilidades. Aquí hay un problema muy complejo y es la indiferencia. La indiferencia que en momentos de agonía como los que vive el país se transforma en complicidad. Porque hacer oídos sordos, darle la espalda a estos problemas, también es complicidad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una ciudadanía empoderada, que entienda precisamente que la venta del voto, que la venta de la conciencia, lo afecta única y exclusivamente a él. Entonces, es precisamente por eso que necesitamos cambiar los modelos políticos, el modelo de institucionalidad. Nosotros no podemos permitir que quienes nos representen en realidad hayan comprado conciencias y hoy le den la espalda a la ciudadanía. Eso, repito, hace parte de nuestra responsabilidad, porque ellos están ahí, porque nosotros como comunidad, o por omisión o por acción, hemos permitido su llegada. Por eso es importante la ebullición actual de la ciudadanía en Colombia, que después de esas protestas y después de esas marchas, sacó ese lado de solidaridad, de fortaleza frente a la adversidad. Y hoy estamos en una situación, a mi modo de ver, privilegiada, donde debemos comprometernos precisamente en todas estas regiones susceptibles de compra de conciencia a intervenir de manera activa, a denunciar lo que está pasando, porque ellos querrán nuevamente volver al poder. Lo están haciendo. Laureano Acuña sigue en campaña buscando la forma de cómo comprar votos. Y eso no solamente pasa en el Atlántico, con el Clan Char y todas esas mafias regionales. Eso pasa a lo largo y ancho del país, en el Valle, en Antioquia. Es decir, eso es una modalidad criminal que solamente se puede ver disminuida en la medida en que como ciudadanía nos involucremos en la cosa política. Runcinan, un teórico inglés, advertía que la política eran largos periodos de indiferencia, intercalados por breves espasmos de furia. ¿Qué pasa? Le damos la espalda a todos los procesos políticos y al final, cuando llegan las elecciones, queremos salir a votar con rabia y con ira. Debemos, evidentemente la democracia también es un régimen afectivo, pero debemos entonces entender de manera permanente, intervenir de manera estructurada en los procesos políticos para identificar quiénes son los verdaderos representantes. La indiferencia no puede entonces renovarse a una semana de las elecciones. Debemos tener una vigilancia permanente sobre nuestros representantes y esa es la razón por la cual el señor Laureano Acuña es el presidente del Senado de la República, porque a nadie le importa, ni a los ciudadanos ni a los senadores. Y esos son los malos chistes contados con los que tenemos que vivir todos los colombianos. Jotica, usted tiene una pregunta también para el abogado Miguel Ángel del Río. Claro que sí, saludos, abogado Miguel Ángel del Río. Mire, por acá hay gente muy activa en las redes sociales, en nuestro Facebook Live. María Alejandra Morales dice, buenos días, excelente invitado. Yuse dice, qué bueno que Miguel Ángel fuera el fiscal general de la Nación. Mucha admiración por este gran señor. A raíz de eso, hay una pregunta que yo creo que hoy todos los colombianos nos estamos haciendo. Y es, si en un eventual gobierno alternativo, para que no le pongamos nombre, usted estaría dispuesto a ocupar un cargo público. Y sí, mucha gente dice que bueno que Miguel Ángel del Río fuera el fiscal. La pregunta directa y sin anestesia es, ¿usted participaría en algún cargo oficial o consideraría prestarle al país
sus servicios en un cargo público en un nuevo gobierno alternativo de izquierda? Pues claro que sí, María del Pilar. Es que la principal tarea de todo ciudadano y de toda ciudadana es el servicio en beneficio de la comunidad. Eso es lo más importante. Mire, es que la gente tiene que entender lo vulnerable de la población colombiana. La población colombiana no tiene representación, no tiene referentes, no tiene gente a la que seguir, no tiene gente que entienda las necesidades de ellos. Yo siempre traigo a colación en muchas de mis intervenciones una frase de un juez, Scarpinato era el nombre del juez, un juez italiano, que decía que él no se había hecho juez para impartir justicia, sino para garantizar el derecho a la fragilidad. Y eso me parecía muy hermoso. Entonces, nosotros somos servidores, no porque tengamos una actividad específica, sino porque en realidad, si hemos sido educados, si tenemos algún tipo de representación y algún tipo de apoyo y algún tipo de respeto por parte de la comunidad, en lo que tiene que terminar toda esa inversión es en servicio social. Lo que significa, a su pregunta sin anestesia, es que claro que me encantaría estar en un cargo, cualquiera que fuera, que generara beneficios a la comunidad, porque el poder es servicio. Si el poder se transforma en fama, si el poder se transforma en desborde, si el poder se transforma en vulnerar a la población que no tiene nada, pues evidentemente estamos equivocándonos con el ejercicio político. Pero si el poder se transforma en servicio, evidentemente hay que hacerlo, desde cualquier orilla. Pero es importante que en los cargos más importantes del país estén las mejores y los mejores ciudadanos. El ministro de Trabajo debe ser el hombre más preparado desde el punto de vista laboral. El ministro del Medio Ambiente tiene que ser una persona que trabaje para proteger las aguas, los campos, los bosques. No, eso no lo tenemos hoy. Los grandes cargos públicos están desempeñados por personas cercanas al poder de turno y evidentemente no son los mejores ni las mejores ciudadanas del país. Necesitamos gente en realidad comprometida, que solamente obedezca a su conciencia. Esa es la clave del servicio público. Y para responderle directamente, claro que sí, claro que me interesa estar en un cargo donde se pueda beneficiar a la ciudadanía. Si el poder se convierte en lo que tenemos hoy con Francisco Barbosa, pues ya sabemos para qué sirve el poder en este país. El autoproclamado mejor fiscal de Colombia, la fiscalía de los pilares más sólidos, por encima de la de México y la de Brasil, pues por eso es que a este fiscal se le cae todo, como se le cayeron el caso que tenía de los 7 jóvenes de la primera línea en Boyacá, que el juez los dejó libre porque simplemente dijo, las pruebas que presentó la fiscalía son precarias, no son contundentes y estos muchachos solo estaban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta y no son terroristas. Ese es el poder que tenemos en la fiscalía, que solo sirve para sus amigotes, pero para el resto de gente los meten a la cárcel, los meten en las casas por cárcel o algo así, pero le siguen un proceso que después se les termina cayendo. 8 de la mañana, 8 minutos, estamos con el abogado Miguel Ángel del Río, aquí en Hoy Noticias. Jotica, ¿usted ha visto los comerciales que está sacando Alex Char, que no se llama Alex, sino Alejandro Char, por ejemplo, aquí en la televisión regional? Sí, señora, los he visto. Mejor dicho. El de la gorrita. El de la gorrita, sí. El que violó las leyes en Cali y puso por encima de las normas, inundó la ciudad de Pasacalles. Abogado, ¿por qué personajes como Alejandro Char, que esta semana volvió a hacer noticia él y todo su clan por haber estado involucrados en los años 90 con el clan, con el cartel de la costa, narcotráfico, testaferrato, lavado de activos? ¿Por qué personajes como este siguen en campaña? O sea, no hay nada que legalmente lleve a que Alejandro Char, como otros tantos investigados, pues sigan en política. O sea, aquí definitivamente estamos en manos de, ¿cómo se llama eso? De la impunidad. O sea, son intocables. Son intocables, tan intocables son por ser la quinta familia más rica de Colombia, que nada los para y pueden seguir haciendo su campaña como si nada. Ese es un gran debate y me parece que es de los temas más importantes. Mire, lo voy a contar cómo funcionan un poco los clanes y las mafias políticas. Ellos van adquiriendo poder económico, normalmente a través incluso de actividades ilegales.
en el caso de los CHAR, por ejemplo, de dineros provenientes del narcotráfico, van creando un monopolio económico. Y como saben que el monopolio económico no es suficiente, casi todos los poderes económicos terminan ingresando a la política, porque saben que desde la política pueden entonces ya tener el poder, no solamente el económico, sino el de la institucionalidad. Entonces todas esas mafias van cooptando todos los sistemas de control. El sistema económico que manejan, los sistemas políticos porque ingresan a la política y van manejando entonces el fenómeno de la contratación pública. Después entonces con la contratación pública manejan la institucionalidad y con la institucionalidad manejan los poderes locales, regionales y nacionales. Significa entonces que entes de control como la Fiscalía General de la Nación, como la Procuraduría, como la Contraloría, la Policía y el Ejército terminan entonces bajo ese poder estructural, que no es otra cosa que el poder económico y político. Manejado todo esto, ingresan entonces a la universidad pública, porque en casi todas las regiones los clanes mafiosos manejan la universidad pública, que hoy también dejó de ser espacio de rebeldía para convertirse en espacio de obediencia, con algunas valientes excepciones. Entonces, cooptado todo el sistema, cuando aparecen las investigaciones y cuando aparecen entonces los señalamientos específicos, porque en el caso que usted menciona, nosotros interpusimos una denuncia no solamente por el tema de compra de votos, sino por temas mucho más graves, secuestros, fugas de presos, constreñimiento ilegal, en el caso de Aida Merlano. Pues ya entonces en ese momento toda la institucionalidad regional está en su poder y evidentemente las investigaciones no avanzan. En ese momento se necesita entonces un compromiso ciudadano para exigirles a los partidos, que son quienes lo respaldan, el apoyo y que entonces terminen sacándolos de las contiendas electorales. El problema es que los partidos, que son codicias individuales agrupadas, también responden a la misma dinámica y entonces todos, en una especie de mafia cómplice, terminan cobijándose entre ellos mismos y nadie hace ningún llamado. Fíjese que el Partido Conservador, que es el partido de Laureano Acuña, no ha hecho una sola manifestación sobre la gravedad de los audios en que se ha visto envuelto. La coalición famosa de la experiencia o Equipo Colombia, como se llama, no ha hecho una sola manifestación repudiando los hechos relacionados con Alejandro Char. Y no lo van a hacer, le voy a explicar por qué. Porque necesitan el caudal electoral de Alejandro Char. No el que él se gana con conciencia, el que él se gana comprando votos. Entonces, vivimos una corrupción estructural y por eso necesitamos que la ciudadanía, que es el verdadero poder, porque además hemos olvidado quién tiene el poder constitucional, el poder soberano lo tienen los ciudadanos. Nosotros escogemos a nuestros propios representantes, que seamos entonces a portas de un nuevo o una nueva forma de gobierno o un cambio de gobierno hacia el progresismo, que lleguen entonces nuevas prácticas políticas o nuevas prácticas electorales. Independientemente quién sea el candidato que sea elegido, es absolutamente perentorio que cambien las políticas estructurales del sistema. Y si queremos un cambio, el primero que tiene que cambiar es el ciudadano, y ese cambio se dará el próximo 13 de marzo en el silencio del cubículo, tomando a conciencia su voto. Jota, ¿usted tiene pregunta para el abogado Miguel Ángel del Río? Mire, sí, abogado, lo que pasa es que las redes están estalladas en este momento haciendo preguntas, que lo quieren ver también como fiscal de la nación, pero hay una pregunta por acá, voy a escogerla, dice Edith Sánchez: ¿un individuo con denuncias puede éticamente aspirar a cargos políticos? Esa es la pregunta que nos hace Edith Sánchez. ¿Un individuo con qué? Perdón, Jota, no le entendí la pregunta. ¿Un individuo con denuncias puede éticamente aspirar a cargos políticos? Pues esa es una buena pregunta, porque éticamente no debería serlo. Pero la ley ha establecido que la única inhabilidad que puede tener un candidato al momento de postularse es una medida de aseguramiento, es decir, que un juez de la República en una intervención penal haya considerado válido privarlo de la libertad. Pero si hay una indagación, si hay una denuncia, pues evidentemente no sería un impedimento para la aspiración. Entre otras cosas, Jota, por un factor además estratégico. Imaginémonos que la sola denuncia
impidiera la construcción electoral, saldrían entonces todos estos enemigos de la democracia a denunciar a Gustavo Petro, a denunciar a muchísimos políticos en el país, precisamente para tratar de inhabilitar. Entonces se necesita que exista una decisión por parte de un juez de la República con relación a un tema de fondo, o bien una imposición de una medida de aseguramiento, o bien una sentencia condenatoria vigente. Esos serían los elementos para el impedimento. Sin embargo, en los eventos, por ejemplo, en el tema de Alejandro Char, las denuncias no solamente se refieren a hechos absolutamente notorios y materializables con relación a las intervenciones de Aida Merlano, sino que son temas que tienen que ver precisamente con el ejercicio electoral, con la compra de votos, porque todo el andamiaje de la familia Char y de todos esos clanes políticos de la costa se relacionan precisamente con la compra de votos. Y ahí sí, todo ese partido, ese equipo Colombia debiera ser una manifestación pública de rechazo. Y el señor Alejandro Char debiera hacerse a un lado, además, en esa contienda electoral. Lo que pasa es que son 5.6 billones de pesos, la quinta familia más rica, las construcciones, y entonces eso en este país, en un país como Colombia, pues eso tiene peso. Padre, usted tiene pregunta para Claro, mire, tomando o siguiendo el hilo del tema de los clanes mafiosos en Colombia, pues la Contraloría ha denunciado, el doctor Miguel Ángel del Río, que en esta ley de garantías se han firmado convenios, 645.495 convenios por más de 52 billones de pesos. ¿Quiénes están en esta lista de convenios? Bogotá, con 9.6 billones de pesos, 1.211 convenios. Sigue el departamento del Valle del Cauca con 780.000, Antioquia con 1 billones firmados y así sucesivamente. Frente a este tema, la pregunta es, ¿continuarán los clanes mafiosos o esta vez, conforme a lo que se está viendo en Colombia, todo lo que se está destapando y hace estallido social, ganará la democracia o seguiremos en lo mismo? Quiero escuchar esa apreciación suya. Pues tiene que ganar la democracia necesariamente. Es que ese 13 de marzo debemos salir todos precisamente a cambiar los modelos. Mire, padre, usted establecía unas cifras y María del Pilar estableció unas cifras con relación a la Contraloría. Los entes de control no sirven para nada. Eso hay que decirlo con cada una de sus letras. ¿Y por qué no sirve para nada? Porque están dirigidas por personas afectos al poder de turno. Entonces, todas esas cifras que parecen bochornosas, pues no generan ningún resultado, porque además la Contraloría, más allá de los anuncios de la Procuraduría, más allá de los anuncios de la Fiscalía, pues no pasa absolutamente nada porque no toman determinaciones, porque entre otras cosas, los entes de control se convirtieron en elementos o instrumentos de bolsillo del poder de turno. Entonces no van a tratar de atacar precisamente al gobierno central, y por eso decía en un principio que aquí en Colombia tenemos una apariencia democrática, porque aquí no hay división de poderes. Los entes de control están al servicio del gobierno, al servicio del Ejecutivo. Es más, el Contralor, la Procuradora y el Fiscal son funcionarios de bolsillo del gobierno de turno. Entonces, ¿qué beneficio, qué futuro puede tener una investigación donde se establezca problemas en la contratación pública, problemas con funcionarios o conductas criminales por parte de los funcionarios? Pues absolutamente nada. Pero esto se cambia con esa votación masiva para darle entonces ahí sí la espalda a 200 años de historia donde lo único que se ha hecho es atacar a población vulnerable. Y entonces sí, vamos a cambiar los modelos estructurales. Evidentemente, las cosas no van a cambiar de un día para otro, porque ningún sistema político es perfecto, porque las instituciones humanas son imperfectas, pero evidentemente habrán modelos de vigilancia, habrán modelos diferentes de ciudadanía evidentemente interesada, que va a intervenir de manera directa en la construcción democrática. Es la única forma. María del Pilar decía algo muy bonito, y es en esa soledad, en ese momento donde estoy depositando mi voto. Mire, no hay nada más profundo y poderoso que la íntima convicción del voto, porque además es un individuo que solamente acude a su conciencia eligiendo el destino de una nación. Eso es un acto poderoso
Y cuando son millones de seres humanos en la misma construcción, podemos tener futuro y podemos entonces, como destino y como nación, tener un mejor futuro común. Esa convicción que debemos tener el 13 de marzo en la intimidad de ese cubículo es la que nos va a llevar a reescribir la historia de Colombia. Abogado, hay una frase que es el caballo de batalla de todos los políticos, de los entes de control, y que la han vulgarizado: la reforma a la justicia. Sí, este país necesita una reforma, pero cada quien hace una propuesta de reforma a su medida, reformas sastre, como diría uno. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué pensaría? ¿Cómo debería ser una verdadera reforma a la justicia? Pero déjeme esto otro que lo voy a dejar aquí en paréntesis, para que veamos cómo funcionan los entes de control y cómo funciona la ética, porque creo que lo principal en este país es la falta de ética. Jaime Arizabaleta, vallecaucanísimo él, el candidato del Centro Democrático por el Valle del Cauca, fue inhabilitado, tiene condena por la Procuraduría, porque alteró los protocolos de posesión en Coldeportes y tuvo también irregularidades en Invías. Y a pesar de todo eso, hoy es el flamante candidato del Centro Democrático. Para que vean para qué sirven los entes de control en este país. Sirve para lo que sirve el papel que está en los baños públicos y en los baños de cada casa. Ahora sí, abogado, la reforma a la justicia, vulgarizada, prostituida, ¿cuál debe ser la reforma a la justicia que tengamos en Colombia? María del Pilar, mire, antes de reformar la justicia debemos reformar las conciencias. Hay un punto, cada presidente o cada candidato busca reformar la justicia, pero nadie se ha dado a la tarea de ejecutarla, de ejecutar lo que tiene. Yo creo que son válidas cualquier reforma. Hay aspectos fundamentales, la descongestión de los despachos, que la rama judicial llegue a la ciudadanía, son cosas que habrá que analizar con detenimiento. Pero en realidad lo que se debe hacer es volver realidad lo que está construido en la ley. Tenemos una de las constituciones políticas más completas de Latinoamérica, pero nadie la hace realidad. Tenemos un sistema penal teórico bien estructurado, pero que nadie materializa. Entonces, ya basta de cambiar códigos, ya basta de cambiar decretos, hagámoslos realidad, porque es que el problema es que aquí no se cumplen las normas. Usted puede tener la mejor reforma a la justicia, usted puede tener la mejor carta política del planeta, pero si los individuos que tienen que ejecutarla tienen compromisos éticos, evidentemente no hay ninguna reforma que pueda materializarse. Entonces, lo que necesitamos es hacer realidad lo que tenemos. Si el principio fundamental de la Constitución política es la dignidad humana, pues vamos a salir a defenderla desde la legalidad, desde los códigos penales, desde los códigos de policía, desde los códigos civiles. Entonces, el problema no es el de reformar los manuales, el tema es de reformarnos como ciudadanía. Entonces, lo que necesitamos es, en un nuevo gobierno, hacer realidad y materializar aquellos eventos que ya están plasmados en las leyes. Hay que hacer cambios, evidentemente hay que hacer cambios. La rama judicial evidentemente no tiene algunas fórmulas. La Fiscalía General de la Nación no tiene recursos para las investigaciones. Solamente se investigan aquellos eventos mediáticos que pueden generar réditos políticos o réditos comerciales, pero se olvida entonces la denuncia ciudadana, la inasistencia alimentaria, la violencia intrafamiliar, los actos sexuales contra las mujeres, en fin. Es necesario cambiar no los códigos, sino las conciencias, María Elvira. Mira, aquí nos están diciendo, para darle la palabra al padre huérfano y a Jota, nos escriben desde Panamá y nos dicen: este abogado, más que un abogado, es un humanista. Y creo que eso es lo que necesitamos en Colombia. Cargos tenemos todos, títulos tenemos todos, pero recuerden que antes de tener un título, se es siempre primero un ciudadano. Y yo estoy segura que el abogado Miguel Ángel del Río anda en su bolsillo, en su maletín. ¿Usted anda con mochila o con maletín, abogado Miguel Ángel? Yo tengo maletín.
un maletín. Yo creo que usted en su maletín no anda con todos sus carnets y sus cartones de la universidad. Usted anda con su cédula. Yo en mi bolso ando con mi cédula, J anda con su cédula, porque Claro. aquí lo que necesitamos son seres humanos y seres humanos conscientes y que dejen de ser indiferentes e indolentes. El día que tengamos excelentes seres humanos en todas las ramas del poder, créame que vamos a tener un excelente país. Padre. Bueno, abogado, el país está muy polarizado. La verdad es que muchos de los candidatos no proponen. Federico Gutiérrez se fue a visitar Arauca en aviones de dudosa reputación. Que no nos respondieron a propósito. no le respondieron. No nos respondieron la denuncia que presentamos aquí. Ahora dice que va a entrar al Magdalena Medio con ejército, con CTI y con todo, mejor dicho, va a arrasar con Raimundo y todo el mundo, siempre que cuando son gobernantes lo hacen mal y luego que salen ahí si quieren proponer cosas que les ha quedado grande hacer. Pero yo le quiero hacer una pregunta. La gran preocupación frente a esta polarización es la registraduría. Tenemos que tenerle miedo a la registraduría en estas elecciones porque es que no podemos permitir que suceda lo de los 70 cuando Rojas Pinilla, que se acostó siendo presidente y al otro día se levantó ya no siendo presidente. ¿Qué pasa con la Registraduría Nacional de Colombia, abogado, frente a este tema electoral? Gracias, padre. Antes de eso, me preocupa un poco el mensaje de las campañas políticas, porque casi que como generalidad y con varias excepciones, los candidatos entonces se han dedicado a señalar a los otros y han olvidado presentar sus propias propuestas. La gente quiere escuchar qué novedoso se tiene para aportar. Y entonces muchos candidatos cayeron en una forma caricaturesca de hacer política. La política es un acto de seriedad porque el elector merece respeto. El elector es inteligente y entiende las dinámicas de la política y quiere escuchar un discurso en realidad que vaya hacia las estructuras. Primera crítica que quería hacer ahora. Sobre la registraduría hay que estar con ojo avisor, es decir, ese es un tema complejo. Hay que construir un diseño de testigos electorales y de supervisión permanente desde ayer hasta el mismo día de las elecciones, porque ese puede ser uno de los grandes golpes de Estado, que es precisamente a través de la institucionalidad corrupta al servicio del gobierno, entregarle la presidencia a un aliado y darle la espalda, pues evidentemente, al clamor ciudadano. Entonces, los testigos electorales son fundamentales, la supervisión de la ciudadanía. No podemos pensar que los entes de control nos van a dar la mano en esta intervención. Entonces necesitamos estar todos unidos. La comunidad internacional es fundamental en esta supervisión, en esta intervención. Creo que esa mezcla entre comunidad internacional, ciudadanía comprometida, vigilancia, las primeras líneas de testigos electorales que nuestro amigo padre, el doctor Augusto Campo, ha tratado de generar una iniciativa, me parece que son los elementos hacia donde debemos dirigir, porque precisamente ahí en la registraduría es donde nos pueden hacer daño. Jota, ¿usted tiene pregunta? Claro que sí, mire, hay una pregunta por acá también que mucha gente está haciendo preguntas. Elizabeth Biafara dice, ¿sí es posible cambiar todo el sistema con los votos conociendo cómo funciona la registraduría? Pues lo que nos... Es más o menos lo que nos acaba de... Más o menos lo que está explicando, sí. Abogado, hay una pregunta que yo creo que en este momento se la está haciendo toda Colombia. El señor de la finca. Usted sabe a quién me estoy refiriendo. Al señor que cogió a Colombia como Jorgito. Al que, para preguntarle, hay que tener la cédula en la mano. Al que le dio por hablar con las estatuas. Al que le gusta, al que tiene un presidente en la Casa de Nariño, pero que las órdenes salen desde la finca. Ese señor, ¿qué ha pasado con esa audiencia? O sea, ¿qué va a pasar? Porque cuando uno habla del señor de la finca, cuando habla del caso de compra de votos, la frase que siempre sale a colación es, no va a pasar nada. O sea, es tanta la incredulidad que hay ya en las instituciones, en la justicia colombiana, que lo primero que se dice es, ahí no va a pasar nada. Dos cosas. Con el caso de Álvaro Uribe Vélez, sí va a pasar algo. ¿Cómo va esa audiencia? Y en el caso de Aida Merlano, que usted hoy la está defendiendo y que nosotros siempre lo hemos dicho aquí, y como todo el mundo me conoce,
El que hoy esté hablando, que me parece maravilloso que hable y que esté prendiendo ese ventilador y que esté despelucando a más de uno, vamos a ver si el despeluca alcanza para que hayan condenas. El que hoy ella esté hablando no le quita el rótulo que tiene hoy de corrupta, no se lo quita y eso no la hace mejor persona. Está hablando y eso es lo que necesitamos, que diga la verdad. Pero sí va a pasar algo también con las declaraciones de ella, o sea, va a pasar algo con Uribe, va a pasar algo con todos los que ella está despeinando con el ventilador. Mire, la respuesta a eso está relacionada directamente con la posibilidad de que todos participemos en este cambio democrático. Porque la única forma para que las instituciones o la institucionalidad actúe es que en realidad los líderes de esas instituciones tengan compromiso con la ciudadanía, pero más allá del compromiso con la ciudadanía, un compromiso con la verdad. Con relación al tema de Uribe, yo tengo unas limitaciones que están establecidas por parte de la juez de no dar detalles sobre el proceso, pero lo que sí le puedo advertir es lo siguiente, a ustedes y a todos sus oyentes y televidentes. Hoy más que nunca en la historia reciente, existen los elementos materiales probatorios para llevar a Álvaro Uribe Vélez a juicio. No por lo que debiera estar en juicio, porque además la participación de Álvaro Uribe Vélez en eventos de violación a derechos humanos, violación sistemática a derechos humanos, genera un compromiso de mayor peso. Y eso también le llegará. Pero hoy, en este proceso del que estamos hablando, existen elementos materiales probatorios para que vaya a juicio. En eso soy optimista. Nosotros hacemos parte de la representación de víctimas en ese expediente y daremos todo lo que esté a nuestro alcance, todo nuestro rigor profesional, personal, toda nuestra convicción para que eso tenga resultados positivos. Con relación a la señora Aida Merlano, aquí es importante establecer algo, porque la gente piensa que cuando uno defiende una causa, entonces la persona que uno defiende está en un altar supremo de ética y de moral cristiana. Mire, Aida Merlano ha cometido unos delitos, ella lo ha aceptado. Ella misma ha establecido su intervención. Lo que ella, o lo que para nosotros es inaceptable, es que toda esa mafia política que estuvo detrás de ella hoy esté inmune frente a las investigaciones y que exista impunidad con relación a las mafias, porque ella conocía de primera mano las entrañas de cómo funcionaba la mafia electoral. Y no puede ser posible entonces que la única persona que responda desde el punto de vista penal sea ella, porque ella era solamente un elemento más de esa máquina. Necesitamos las personas que manejan todo el andamiaje, las personas que han cooptado el sistema electoral en toda la región. Esos son los verdaderos responsables y hacia allá vamos. Y tengo todo el optimismo también que con el recaudo probatorio podamos establecer las responsabilidades penales. Pues bueno, él es Miguel Ángel del Río, abogado, uno de los mejores abogados, y lo puedo decir con toda la tranquilidad y la certeza del mundo, pero más que abogado, un excelente ser humano. Y creo, y vuelvo y reitero, lo que necesita este país son excelentes seres humanos que piensen en servirle al país, a los ciudadanos, y no que piensen en servirles a determinados grupos políticos, económicos. Sí, María del Pilar, mire, es que esto, doctor Miguel Ángel, las redes... ¿Se trabó? Sí, se me lengua la traba. Las redes están estalladas en este momento y le quiero leer este mensaje de Luz Estela Palencia. Dice, gracias Hoy Noticias por este brillante invitado. Doctor Miguel Ángel del Río, futuro fiscal general de la Nación. Yo sí le quiero decir algo, y como dicen popularmente en mi pueblo, no es dar cepillo, ¿cierto? En el Tolima donde soy, pero usted sí se ha ganado el espacio como jurista y se ha ganado el respeto y la admiración. Yo sí lo respeto y lo admiro muchísimo porque he seguido también esas luchas jurídicas y sobre todo ese apoyo que nos brindó a nosotros quienes estuvimos en el paro exigiendo nuestros derechos de la protesta social, y eso lo ve el país, eso lo está viendo el país, y yo sí se lo digo, usted sería uno de los mejores fiscales que puede tener este país, y desde allí yo estoy seguro que esos clanes mafiosos terminarían tras las rejas y no en guarniciones militares como esos bandidos de los Aguilar, de Bucaramanga y Santander, que el ejército los cuida. Entonces, la gente está del lado suyo, doctor Miguel Ángel. Jota, qué bonito mensaje. Mire,
todos los que nos escuchan, sean pocos, medios o muchos, deben tener una idea clara. Debemos reivindicar la justicia. La justicia hoy es una mujer abandonada, por poner una metáfora, es una mujer olvidada, pisoteada, ultrajada. Debemos dignificar ese símbolo de justicia, porque justicia es darle a cada uno lo que se merece. Las mafias políticas, no solamente las de la costa atlántica, sino las de todo el país, deben estar hoy tras las rejas y deben estar pagando lo que han hecho durante años, porque todo lo que tenemos hoy, todas las miserias y las construcciones políticas y las apariencias democráticas son responsabilidad de ellos precisamente. Y son ellos los que deben responder desde el punto de vista jurídico. Nos merecemos una mejor forma de relacionarnos como humanidad, como ciudadanía, como país. Y una de las grandes reivindicaciones es precisamente la justicia. Una educación reflexiva, una educación que piense en realidad en subvertir los modelos tradicionales, pero sobre todo una justicia que dignifique lo que somos como nación. Que aquí lo más importante es la ciudadanía y después los intereses económicos. Todos esos clanes mafiosos deben responder judicialmente todo el daño que le han generado a la ciudadanía. Yo le agradezco, Jota, esas palabras, a las mujeres y hombres que nos ven también, todo mi aprecio. Y como dice Ernesto Sábato, solamente nos salvaremos por los afectos y por las solidaridades. Pues, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros y yo hoy quiero hacer algo con usted, porque vamos llegando al final de nuestra misión, hay muchos temas, espero que no sea la primera ni la última vez que usted nos acompañe para que pongamos en tema de conversación nacional lo que pasa en nuestro país. El gran problema que ha tenido Colombia, y me duele decirlo como periodista, es que la información la han dejado solamente como información y no han permitido que el ciudadano piense, opine y reflexione sobre lo que está pasando. Y eso es lo que nosotros buscamos en Hoy Noticias y en Latinoamérica Estéreo. No contamos muertos, aquí analizamos por qué los muertos se siguen presentando. Y qué bueno que ese análisis de la realidad del país la podamos hacer con usted. Así que vamos a hacer algo, doctor Miguel Ángel del Río, porque vamos llegando al final. Jotica, nos vamos despidiendo, padre, nos vamos despidiendo, pero yo quiero que hoy sea usted el que despida este noticiero, porque es importante que la gente, que todos los días pide un cambio y hay que cambiar, entienda que el primero que debe cambiar es cada ciudadano. Así que, Jotica, nos vamos. Nos vamos, Pilar, agradeciéndole. Mira, hay muchos comentarios en este momento, hay más de 940 comentarios en vivo, chat en vivo que tenemos en Facebook Live y en YouTube. Mucha gente también hablando muy bien del abogado del Río. Muchas gracias por su participación y nos vemos mañana a las 6 de la mañana, Pilar, ustedes y yo más tardecito. Sí, señor, padre. Bueno, y a la gente de la 102.7 del FM, Café Estéreo Norte de Santander, sur del Cesar y Santander, que nos está escuchando también en vivo, un fuerte abrazo. Darle las gracias, abogado Miguel Ángel, porque usted, Augusto Campo y Elmer Montaño, los jurídicos de la primera línea, estuvieron muy pendientes cuando me llegó la información de que me iban a hacer allanamiento por participar en el paro nacional. Muchas bendiciones y le deseo los mejores éxitos y un abrazo para todos los oyentes. Sí, señor, y yo voy a cederle hoy la reflexión para cerrar este noticiero al abogado Miguel Ángel del Río, quien nos ha acompañado, pero solo quiero decirles, el cambio es posible. Y el cambio de este país y la historia del país está en nuestras manos, en nuestra cabeza. No más estómago. El estómago está vacío, por supuesto, hay hambre en este país, pero el hambre física tiene que ser reemplazada por el hambre del cambio. Y ese cambio lo tenemos usted y yo en la intimidad del cubículo el próximo 13 de marzo. Doctor Miguel Ángel del Río, despida usted nuestra emisión y reivindique la importancia del ciudadano para el cambio de Colombia. Muchas gracias a todos, a ustedes por esa invitación, a todos los ciudadanos, advertirles que no permitamos que sean otros los que nos cambien. A punta de violencia, a punta de fuerza, que seamos nosotros quienes desde una revolución interna entendamos cuál es nuestra posición como ciudadanos, que nos eduquemos y que le permitamos a nuestros hijos además educarnos en una sociedad que se quiera más a sí misma, una educación inconforme y reflexiva que nos incite además una nueva forma de pensar y una nueva forma de descubrir quiénes somos en esta sociedad maltratada. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y a toda la ciudadanía, rebeldía sana, rebeldía intelectual, rebeldía espiritual,
para entender nuestra posición en la sociedad y sobre todo entender que somos los verdaderos propietarios de nuestro destino. Muchísimas gracias a todos y un abrazo solidario. La esperanza es posible. Chao, chao, que tengan una feliz mañana. Llega la independencia, hecha noticia. Hoy Noticias, la independencia hecha noticia, con toda la información local, regional, nacional e internacional. Hoy Noticias, periodismo independiente, donde el protagonista es la comunidad. Hoy Noticias. Porque la noticia nace y se construye desde la comunidad. Hoy Noticias. Con la cultura, el arte y las expresiones populares, hoy se construye ciudad. Hoy Noticias. Sin tapujos, sin miedo, con responsabilidad y respeto, bajo la dirección de María del Pilar Aguilar. Hoy trabajamos por una información veraz, respetuosa y con criterio, donde usted es el protagonista. Hoy Noticias, la independencia hecha noticia. Hoy Noticias.